¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso de capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia, dirigido al funcionariado público en los municipios de Ciudad Juárez y Chihuahua, en el estado de Chihuahua. El día de hoy continuamos trabajando nuestro módulo de salud en el tema que abordará nuestro experto, que se los voy a presentar. Él es el maestro Raúl Cuevas Villarreal. Él es psicólogo y maestro en psicoterapia clínica. Está diplomado en atención y prevención del abuso sexual infantil. Es parte del equipo de diseño del diplomado y de la especialidad en atención y prevención del abuso sexual infantil en la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua. Es formador de formadores de la norma oficial mexicana 046. Ha participado en el curso internacional sobre prevención de embarazo en adolescentes, organizado por la Agenda de Cooperación de Japón. Cuenta con una amplia experiencia en la formación de personal en temas relacionados a la violencia de género, atención a la violencia sexual, normas oficiales mexicanas 047 y 046, abuso sexual, entre muchos otros temas. Actualmente es el coordinador estatal del programa Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de Salud. Es coordinador estatal de violencia de género en la Secretaría de Salud y también coordinador estatal de la estrategia de seguimiento al 911 del gobierno del estado de Chihuahua. Es un placer para nosotros en la red Facilitando Cambios y en la Spotlight que él pueda acompañarnos el día de hoy para poder abordar el tema 6, que es la documentación médico-jurídica y aviso al Ministerio Público. Bien. Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y bienvenidos, bienvenidas a los compañeros, compañeras del sector salud que nos estarán acompañando durante un ratito el día de hoy y posteriormente en algunos otros temas. Como bien lo comentas, el día de hoy nos toca darle seguimiento al tema de documentación médico-jurídica y el aviso al Ministerio Público. Y sí me gustaría comentarles que lo vamos a tratar de hacer a una manera de charla, que no sea tanto no es una capacitación como tal, porque sé que el personal que se va a incorporar con nosotros a estas temáticas son personas que ya tienen una amplia experiencia en el tema. Sin embargo, creo que siempre es importante estarnos, yo lo llamaría un tipo de actualización o un tipo de charla simplemente para ver algunos casos específicos de cómo es la aplicación de algunas de estas temáticas, ¿no? Porque lo comentamos en algunos otros espacios, en algunas ocasiones nos vamos mucho con la teoría, pero la teoría hay algunas variables cuando lo aplicas ya en campo. Y esto es lo que tenemos que tener como un poquito más fresco para la hora de que nos lleguen algún tipo de casos, ¿no? Y específicamente vamos a hablar de casos que tienen que ver con la violencia familiar, la violencia sexual, y nuestro marco de referencia pues siempre va a ser la norma 046 porque estamos dentro del sector salud. Entonces, empezaríamos con el tema, perdón, me fui una, con lo que tiene que ver con el aviso al Ministerio Público, cuál es la obligación del personal de salud en el tema de notificación, aviso al Ministerio Público y lo que son las pruebas forenses, así como la cadena de custodia. Pero vamos a iniciar diciendo que la norma 046 es y no nos toca hablar de la norma como tal el día de hoy, simplemente de algunas variables que vienen dentro de ella. Pero esta norma es una norma que es de carácter obligatorio para todo el Sistema Nacional de Salud. Cuando nos referimos al Sistema Nacional de Salud, no solamente es el sector público, sino también el sector privado y el sector social. Y es una norma vinculante. Esto es importante que lo sepamos porque en ocasiones muchas personas que trabajan en el sector salud dicen, es preferible no dar el aviso al ministerio, es preferible no dar o no hacer la aplicación de la norma para no meternos en problemas. Por el contrario, la no aplicación o una mala práctica en el tema de la norma 046 puede generar alguna sanción administrativa, civil o penal por el hecho de la omisión también. Entonces es importante que empecemos a tener esto con mucha claridad. Y algo, yo sé que va a haber personal del área de psicología y de trabajo social, algo que muchas personas creo que no conocemos y yo me incluyo dentro de ellas hasta hace unos cuantos años. Al momento de que nosotros somos psicólogos, psicólogas y trabajamos en el sector privado, también teníamos o tenemos la obligación de dar seguimiento a la norma 046, que si bien nos dice que es a quien otorgue una atención médica,
la Ley General de Salud o la Ley Estatal de Salud también nos habla de que el personal de psicología es parte de la atención médica, ¿eh? Y esto es algo que nos tiene que quedar claro. Entonces, si nosotros tenemos un caso en nuestra consulta privada y nos llega una cuestión de violencia familiar o violencia sexual, tenemos que acatar lo que nos dice la norma 046. Y eso de repente se nos olvida. Si nos llega un caso en donde hay niño, niña o adolescente con posible vulneración de derechos, tendríamos que estar haciendo una notificación de la que ya hablaremos un poco más adelante. Así como la norma nos habla de que tenemos que dar aviso al Ministerio Público en un formato establecido, que es el formato número 1, que es el que tenemos nosotros en el sector salud. Esto para los casos en donde haya una posible violencia familiar o violencia sexual, o que las lesiones que están presentándose puedan ser a causa de estas mismas, ¿no? Es parte de lo que nos dice inicialmente. También se nos menciona que todo lo que tiene que ver con la atención médica, la entrevista y el examen físico se debe de quedar asentado en el expediente clínico. En el caso de Chihuahua ya tenemos unos años, 2, 3 años, que tenemos un expediente electrónico y toda esta información se tiene que registrar, tanto por el personal de psicología, pero más que nada por el personal de medicina. Y esto es importante, que aunque nosotros seamos de perfil psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeros, enfermeras, tenemos que apoyar o tenemos que sí decirle al personal de medicina que es su obligación lo que es registrar la información en el expediente clínico, el expediente electrónico en este caso, así también como en el aviso al Ministerio Público, y ahorita explicaré por qué es obligación del personal de medicina. En los casos donde se detecte posible vulneración de derechos o algún incidente que tenga que ver con maltrato infantil o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, también tenemos que hacer una notificación a lo que es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso de Chihuahua. Y ahorita explicaremos un poquito más ampliamente este tema. Raúl, una pregunta. Sí. El aviso al Ministerio Público, mencionabas hace unos instantes que se tiene que hacer siempre, pero ¿hay alguna situación en la que se tenga que evaluar el aviso? Sí, fíjate, qué bueno que tocas el punto, mira. En el estado de Chihuahua, yo sé que habrá otros estados que tienen algunas características similares en cuanto al tema de la violencia, del crimen organizado. Sería una de las cuestiones que pudiéramos nosotros tomar en cuenta para no hacer un aviso al ministerio, pero sí me gustaría dejarlo como asentado en qué casos sí y en qué casos no, y qué hacer cuando no hago el aviso al Ministerio Público. Y ahorita lo veremos en las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud respecto al tema. Y les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Vamos a suponer que estamos en una unidad, Temoris, que es una de las regiones en donde pudiera estar el crimen organizado cerca, Chinipa, Surique, Baurigame, Guadalupe y Calvo, algunas de estas regiones en donde está la presencia del narcotráfico y específicamente de personas que están involucradas con el crimen organizado, y que son quienes violentan o ejercen violencia en contra de sus parejas. Entonces, el problema es que si llegan al sector salud, llegan a las unidades de primer nivel, que es en donde tenemos mayor contacto. Una unidad de primer nivel es un centro de salud, para quienes no ubican un poquito eso. Llega una mujer que está viviendo violencia por parte de su pareja, y resulta que si nosotros hacemos el aviso al Ministerio Público, la ponemos en un mayor riesgo. Creo que sería una de las situaciones en donde no habría que hacerlo. Y también es importante comentarle a la persona en situación de víctima que se va a hacer este aviso, porque no lo podemos hacer sin que ella nos dé esta parte de este consentimiento, ya que, insisto, es ponerle en mayor riesgo y es también un tema revictimizante. ¿Y a qué me refiero con ponerle en mayor riesgo? Lamentablemente, en muchas ocasiones, las autoridades locales pudieran tener algún tipo de nexo con este crimen organizado y se terminan enterando el propio agresor de que se está notificando, y esto pone en riesgo tanto al personal como obviamente a la persona en situación de víctima. En ese caso, lo que nosotros hemos estado sugiriendo, y esto lo hemos estado analizando obviamente con las diferentes autoridades, tanto de nivel estatal como federal, es que si yo no hago el aviso, simplemente se queda sentado en el expediente el por qué no lo estoy haciendo. Y esto es algo para protección tanto de la persona como para protección también del propio personal. Se le comenta mucho al personal médico de que es importante que ellos dejen asentado: yo no doy aviso al Ministerio Público porque no quiero poner en mayor riesgo a la persona, pongo una narrativa y se hace la firma en su expediente clínico, ¿no? En su expediente electrónico.
Esto, nosotros siempre le decimos al personal, las notas en el expediente o te salvan o te hunden. Y esto es importante que lo conozca el personal. Yo sé que a veces eso es como dar un poquito de miedo, pero no se trata de eso, simplemente es como de acompañar al personal, ¿no? Entonces, serían los casos en los que yo diría, no se hace el aviso, pero por esa circunstancia. Gracias, Raúl. No, por nada. Ahora bien, este aviso al Ministerio Público nosotros nos basamos tanto en la norma 046 y nosotros como personal de salud tenemos una guía que es el modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar. Este fue emitido por el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva y es una información bastante amplia de qué debe hacer cada una de las personas que trabajan en el sector salud en los casos de violencia sexual. Eso es un documento que creo que es importante que la mayoría del personal o todo el personal que trabaja en el sector salud lo conozca. Igual en algún momento lo podríamos subir a plataformas si ustedes lo ven conveniente, Miriam, para que lo tenga ahí el personal, porque vienen flujogramas bastante bien establecidos y las rutas de actuación de paso 1, paso 2, paso 3. Sin embargo, estas rutas yo siempre menciono que hay que adaptarlas a las circunstancias o hay que adaptarlas, tropicalizarlas, como se le llama en algunas ocasiones, a nuestro contexto, siempre, y obviamente sin dejar de lado que hay un marco normativo y un marco legal que sustenta, ¿eh? O sea, no podemos tampoco nosotros pisotear o estar en contra de las leyes, simplemente hacer algunas adecuaciones para una mejor atención. Entonces, esto que estaba mencionando, yo lo mencioné ahorita ya hace un rato, que el tema, la norma 046 nos establece que todas las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica a los o las usuarias involucradas en situación de violencia familiar o sexual deberán dar aviso al Ministerio Público en los casos que las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual. Es en todos estos casos que incluso tendríamos que estar dando aviso al Ministerio Público o haciendo el aviso al Ministerio Público en los casos de violencia psicológica. Sin embargo, también tengo que hacer aquí una acotación. Cuando los casos son muy recurrentes o son muchísimos los casos que llegan, al momento de hacer esta notificación o el aviso al Ministerio Público, en muchas ocasiones no les están dando seguimiento, porque están sobrepasadas. Lamentablemente, hay falta de personal en lo que tiene que ver con fiscalía, los ministerios públicos, al igual que en muchas otras instituciones. Entonces, lo que nosotros decidimos es, en los casos de violencia física y violencia sexual, en todos los casos se está dando el aviso al Ministerio Público. Okay. Ahora bien, voy a mencionar algunas de las características o qué hacer con algunos casos muy específicos al momento de el aviso al ministerio. Cuando la víctima se encuentra afectada por una discapacidad mental que le impida decidir, esto tiene que quedar asentado en el aviso al ministerio. No es una condicionante, pero sí se tiene que asentar. Cuando existan lesiones que pongan en riesgo la vida de la víctima o provoquen daño a su integridad corporal, existe una incapacidad médica o riesgo en el traslado de la víctima, aquí el aviso se convierte en una notificación. ¿Y cuál es la diferencia? El aviso es el registro en un formato, que es un apéndice, porque es un formato estructurado, y eso se hace la recopilación de los diferentes incidentes que se dan en la unidad. Y cabe mencionar que quien tiene que firmar esos documentos no es el médico o la médica tratante, es el director o el responsable de la unidad. Y eso que ahorita lo mencionaré, y eso tiene que ver también con un respaldo también para el personal de medicina, que no se sientan también tan presionados de que ellos son quienes están emitiendo el documento. Pero cuando es vamos a llamarles una urgencia por las características que acabo de mencionar, se hace un llamado o vía telefónica, se pide que acuda al Ministerio Público para levantar la información. Y esto es importante que lo conozcamos, cuándo hacer este escrito y cuándo lo tiene que hacer de manera telefónica. Aquí también creo que voy a mencionar, hay unidades, y esto por eso es importante que mencionemos lo que pasa en el día a día. Hay unidades médicas en donde el médico le dice, el médico o la médica le dice al psicólogo que trabaja ahí, de los servicios especializados, tú haces el aviso al ministerio. No nos toca, no les toca al personal de psicología. Y no le toca por el simple hecho de cómo viene estructurado el formato. Es un formato en donde hay recabación de información, de que se hace una auscultación médica y nosotros no tenemos esa formación para hacerlo. Entonces, sí es importante que si nos llega el caso al servicio especializado y el médico tratante o la médica nos dice, hace el aviso, es
es obligación del médico de buena manera, porque no queremos también tener estas fricciones, pero es pedirle que ellos, al ser primer contacto, lo realicen. Y ya nosotros podemos ayudar y vamos a coadyuvar en el tema del acompañamiento terapéutico, pero sí es una obligación de este personal, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que tenerlo ahí como un poco claro. Ahora bien, sí, Perdón, no, una adelante, pregunta. Miriam. ¿Qué Sí. sucede si por alguna razón, ahorita con este ejemplo que nos das, un psicólogo o un trabajador social hace la notificación al Ministerio Público? O sea, entendiendo que no es su función, pero si lo llegara a hacer, eso, ¿cómo llega al Ministerio Público? ¿Se puede tomar como un aviso real o cómo sucede? Si llega como un aviso real, simplemente que la información, lo único que nosotros podríamos poner es lo que corresponde a nuestra área de trabajo, que tiene que ver con la percepción de un malestar emocional, de un malestar que tiene que ver con la cuestión de psicología o con nuestro perfil, es lo que podríamos asentar, porque creo que sería un poco riesgoso que nosotros pongamos cuestiones médicas Ya. sin que sea nuestra área, ¿no? O la facultad que nosotros tenemos. Entonces, sí se puede hacer, y al final de cuentas lo terminaría firmando el responsable de la unidad. Entonces, pero yo esto simplemente lo dejaría para cuestiones que tengan que ver con el área de psicología. Por eso la mayoría de los casos de violencia familiar en donde hay una cuestión de agresión física o a una agresión sexual, yo lo dejaría en manos del personal de medicina. Ok, perfecto. Gracias. No, pues nada. Ahora bien, cuando la persona afectada sea menor de edad o incapaz legalmente de decidir por sí misma, aparte del aviso al ministerio, se tiene que hacer una notificación a la autoridad competente. Y esto es en paralelo y es algo de lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Bueno, antes de hablar de eso, hay la recomendación hay una recomendación, la 37 y 38 por parte de la Organización Mundial de la Salud, nos habla la 37 de lo siguiente: notificar a las instancias judiciales o policiales correspondientes la ocurrencia de la violencia si la mujer lo consiente, que es lo que yo mencionaba ahorita, informando de sus derechos de seguimiento y riesgos que puede implicar la notificación. Les voy a poner un ejemplo y hablo casi siempre de ejemplos de lo que nos ha ocurrido voy para 9 años en el programa, y son situaciones en las que sí podemos poner en riesgo a alguna persona. En alguna región, en algún momento se le explicó a una de las personas que acudió a consulta de que se iba a hacer el aviso al Ministerio Público. Y se le dijo que esto no iba a abrir una carpeta de investigación. La persona no quería que se hiciera el aviso y el personal médico en ese momento pues dijo que era una obligación, que sí es una obligación, pero creo que se puede hacer este tipo de excepciones. Se hizo el aviso al Ministerio Público y en esa ocasión acudieron a hacer una investigación al domicilio de la mujer. En ese momento se encontraba el agresor, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, fue una mala práctica también obviamente por parte, tengo que decirlo abiertamente, por parte de las personas que hicieron la investigación. Cuando se retiran, regresa la persona en situación de víctima y hay una agresión nuevamente de una mayor magnitud. Y no estoy diciendo que la anterior no haya sido importante, ¿no? Entonces, este tipo de casos es en donde nosotros tenemos que hacer un análisis bastante consciente de las posibles implicaciones, y si la persona no quiere hacerlo, que se haga el aviso al ministerio, pues simplemente no lo hacemos, ¿no? Y es una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. En el numeral número 38 nos dice notificar a las autoridades correspondientes situaciones de violencia que involucren niñas, niños y adolescentes, sobre todo cuando se trata de incidentes potencialmente mortales, considerando los criterios que establezca la normativa. Aquí es donde empezamos ya con el tema de la notificación, que en nuestro caso sería a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto es algo que a mí me ha tocado estar viendo desde hace unos años para acá, ya en la parte de la coordinación, que pensábamos que al momento de hacer el aviso al Ministerio Público, en el caso de niños, niñas o adolescentes, Ministerio Público iba a notificar de manera automática a la Procuraduría de Protección. Nos hemos topado que sí debería ser así, pero no se realiza en la realidad, por lo que nosotros tenemos que encargarnos y estar vigilando que al final de cuentas el personal del programa de violencia al que pertenecen algunas de las personas que tomarán estas capacitaciones, sí les corresponde estar dando seguimiento y ver que se haya hecho esa notificación. Y aquí no habría problema, aquí la notificación la puede hacer el propio personal de psicología. Y ahorita veremos cuáles son los medios para hacer esa notificación.
para que se haga una revisión en paralelo. Y digo revisión o en este caso hacer la acción específica de cada una de las instituciones, porque ya nos tocó otro caso, yo lo platicaba también con Miriam hace un ratito, en donde de repente es un niño o una niña, fiscalía al momento de darse cuenta que es eso, dice yo no actúo hasta que yo no dé notificación a la Procuraduría o Procuraduría haga su parte. Esto no tiene que ser así, no es limitativo. Fiscalía tiene que atender lo que le corresponde y en paralelo Procuraduría atenderá cuando sea notificado o notificada. Entonces creo que tenemos que hacer este ejercicio de la notificación en paralelo. Actualmente en el estado de Chihuahua se acaba de firmar, bueno, de realizar un protocolo para primeros respondientes y en este protocolo habla de esto, precisamente de hacer en paralelo esta notificación y aviso al ministerio, pero se hicieron algunas adecuaciones en donde se habla de que no debe de ser condicionante o limitativo para la atención, de que no se haya dado vista a alguna de las partes. Eso es algo de lo que tenemos que tener bastante cuidado. Ahora bien, vamos a mencionar que aunque no nos corresponde a nosotros esta parte, porque no es nuestra institución o al sector salud, es importante que tengamos conocimiento de lo siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad de las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes? De las primeras es detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es lo que les corresponde. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando existe información sobre posible restricción o vulneración de los mismos. Este es como parte de lo que les corresponde. Determinar en cada uno de los casos identificación de los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos que incluya la propuesta de medidas para su protección. Acordar y coordinar con las instancias que corresponde el cumplimiento del plan de restitución de derechos. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos. Hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados. Esto es lo que le corresponde a las procuradurías, tanto a la procuraduría a nivel estatal como a cada una de las municipales. Y aquí cabe mencionar, en un último de los recuadros, es acordar y coordinar con las instancias que corresponda. La instancia que corresponde, que nos corresponde a nosotros, es la del sector salud. Perdón. Y voy a mencionar que hace aproximadamente un mes se firmó un convenio entre el DIF estatal y, y a donde pertenece la Procuraduría de Protección en el estado de Chihuahua, con el sector salud para el acompañamiento terapéutico y seguimiento de los casos, no de los niños, niñas o adolescentes que hayan sido vulnerados sus derechos, sino de sus familias. Y por familias me refiero a la madre, a la tutora, a la abuela, a la tía, algún familiar directo como puede ser el hermano, el niño, porque ya las personas en situación de víctima, niños, niñas y adolescentes, se atienden a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Chihuahua. Esto nos va a permitir a nosotros como sector salud estar dando el acompañamiento terapéutico, en este caso a las familias, y también es nuestra obligación, que lo veremos más adelante, dar información respecto a lo que estamos haciendo como sector salud. Entonces creo que esto es algo que ya traemos un poquito trabajado y que creo que nos va a ser de utilidad. Y ahorita voy a mencionar el tema de cómo vamos a hacer nosotros la notificación a la Procuraduría. No sé si tengas algún comentario, Miriam, al respecto. Sí, aquí te preguntaría si esto sucede en la realidad. Sé que no es competencia directa de ustedes, pero ¿qué de estas situaciones que nos mencionas en la diapositiva anterior sí suceden? Fíjate que yo sé, y lo voy a decir abiertamente, en el estado de Chihuahua ya tenemos un rato en donde la Procuraduría está vista o está puesta en el ojo del huracán, perdón por la expresión, porque a lo mejor no hay la cantidad de personal que se requiere para dar seguimiento a todos los casos, ¿no? Y en algunas ocasiones se piensa que están siendo omisos o omisas por parte de la Procuraduría. Eh, sí sabemos que puede haber algún caso en ese sentido, pero hemos estado trabajando de manera muy estrecha a últimas fechas con la Procuraduría y cuando menos lo que nosotros estamos mandando como programa de violencia de la Secretaría o de la propia Secretaría o Servicios de Salud, se les está dando un seguimiento puntual. Y te lo puedo decir porque tenemos ahí
un drive de momento, que yo sé que no sería lo ideal, tendríamos que tener por ahí un sistema mucho más robusto, pero de los casos que se están atendiendo o que se les está notificando. Que esto tiene que ser, no tendría que ser porque hay un convenio, sino porque realmente es lo que le corresponde a cada una de las instancias. Pero sí, sí es algo, hay áreas de oportunidad como en todos lados, ¿eh? Ok. No sé si con esto respondo, Miriam. Sí, sí, sí. O sea, ¿Sí? digo, no hay como una relación lejana, y sobre todo si me estás diciendo ahorita que además está un convenio, está habiendo como muchos esfuerzos de trabajar de manera colaborativa, y a lo mejor no es muy sofisticado el drive que mencionas, pero existe ya un mecanismo a lo mejor sencillo en este momento, pero que les permite ir conociendo cómo van los avances o cuáles son los casos en los que de manera colaborativa están trabajando. ¿Sí? Exactamente. Ahora vamos a hablar de las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes, y aquí lo vamos a ver en el tema de restitución de derechos, que son mecanismos para dar atención y respuesta especial en los casos que los derechos de niños, niñas y adolescentes estén vulnerados o restringidos. Busca que las víctimas sobrevivientes accedan al ejercicio de todos sus derechos. Esto es, no nada más sería el sector salud, sería el sector educativo, sería el sector social, para el plan de restitución de derechos, le corresponde a la Procuraduría hacer este plan de restitución, más no la ejecución, que a veces también es algo que no tenemos claridad, que de repente es que la Procuraduría no le está dando el tema de salud, no le está dando el tema educativo, no le está dando el tema de, a lo mejor, de una vivienda digna. Es que no le corresponde hacer estos planes de restitución, coordinarse con las instancias a las que tienen esa facultad y que tienen la obligación y darle seguimiento. Eso es parte de lo que creo que tendríamos que tener un poquito también de claridad. En cuanto al tema de estas medidas urgentes, son las que se determinan y ejecutan cuando se detecta el riesgo inminente contra la vida, libertad o integridad de niños, niñas y adolescentes. Y aquí pongo el ejemplo de los casos de la violencia sexual. Y esto lo platicamos hace pues, apenas el viernes pasado, de qué hacer en los casos, y que es algo que ocurre en las unidades de salud, cuando se detecta la posible comisión del delito de abuso sexual o de violación, porque no podemos determinarlo en ese momento. Y quien le corresponde determinarlo al final de cuentas o lo determina la comisión del delito como tal es un juez o una jueza. Pero sí la posible signos de alerta, vamos a llamarlo de un caso de una violación o de un abuso sexual, en ese momento sí se tiene que notificar de manera inmediata también a la Procuraduría de Protección para que sea presente, al igual que al Ministerio Público, porque ahí es donde se pone a disposición o se retira del núcleo familiar cuando se sospecha de que el posible agresor es algún familiar directo que vive en el núcleo. Y esto sería como una de las medidas que son de manera urgente, o el caso de la posible riesgo de la vida también, la pérdida de la vida de un niño, niño, adolescente, ¿no? Esas son en las que nosotros como sector salud tenemos que estar eh, como muy atentos, muy atentas de cuándo hacer esa notificación de manera inmediata. Y ahí yo te lo comentaba en la mañana, lo platicaba con Miriam, vamos a estar compartiendo un directorio de las procuradurías municipales con las personas que son las responsables para que ustedes lo puedan bajar o descargar en la plataforma y se haga de manera, tengan ustedes el acceso del directorio de manera inmediata. Porque algo que nos ocurre mucho es, a lo mejor yo sí conozco cuál es la ruta de actuación, pero no sé a quién llamarle o no sé a quién mandarle el documento o no sé qué debe contener el documento. Y eso es importante ya cuando estamos trabajando en el día a día. Comentarles que en el tema de cuando es una notificación vía escrita a la Procuraduría de Protección, los datos que debe tener es la narrativa del evento, el tema de si contamos con la dirección, el nombre completo, y simplemente va dirigido a la persona responsable de la Procuraduría local o en su caso a la Procuraduría aquí en el Estado, ¿no? Y no hay un machote, no hay una estructura del documento, simplemente es que contenga esas características. Si es una llamada, pues ya les pasaremos el directorio para decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos detectando que hay la posible vulneración del derecho o de que hay una posible comisión del delito de abuso, de violación, necesitamos que se presenten. Y ahí ya les dirán la información directamente vía telefónica a la Procuraduría, qué es lo que procede. Esto es más o menos como tendría que estar funcionando. Muchas gracias por ese insumo que será de mucha utilidad para todas ellas, y que la puedan tener a la mano. Yo creo que va a ser muy, muy útil. Antes de, porque creo que se me pasó algo importante en el tema de aviso al ministerio, que para nosotros ha sido un trabajo recurrente de 3 años para acá, que tendría que haber sido desde antes.
A las unidades de salud en donde nosotros trabajamos, y creo que en general en todo el país, pero específicamente en Chihuahua, llegan casos de adolescentes embarazadas menores de 14 años. Todos los embarazos en menores de 14 años en el estado de Chihuahua tendrían que ser considerados violaciones, ya que nuestro Código Penal nos dice que una persona que tiene cópula con una menor de 14 años o que no comprende el hecho, vamos a llamarlo que es una violación. No lo estoy diciendo completamente, es el 172, si alguien lo quiere buscar ahí en el Código Penal, pero tendríamos que estar haciendo de manera inmediata el aviso al ministerio, no la notificación como tal, porque no van a acudir, pero sí el aviso al ministerio en todos los casos de embarazadas menores de 14 años. Y somos muy incisivos, muy incisivas en ese sentido, porque en algunas localidades de repente empezamos a jugar con el tema o perdón, con el término de usos y costumbres y no aplica. No podemos decir que es un uso y costumbre que haya una adolescente de menor de 14 años embarazada por un hombre de 35 años, por un hombre de 40 años. Estamos hablando de un delito, de la posible comisión de un delito. Entonces, sí es importante que demos seguimiento a eso. Ahora bien, la norma 047, que es para la atención del grupo etario de 10 a 19, en lo que tiene que ver con el apartado de salud sexual y reproductiva, en algunos de sus numerales, nos habla que cuando hay un embarazo en un adolescente de 15 años en adelante, o de 15 años, perdón, se tiene que hacer búsqueda intencionada de violencia. Aquí son dos cosas que se complementan. Yo dije anteriormente menores de 14, aviso al ministerio. De 15 tendríamos que hacer búsqueda intencionada de violencia, porque aquí ya no entraría el delito de violación, entraría el delito de estupro, si es que cuenta con las características como tal. Pero sí tendríamos que hacer un trabajo coordinado con el programa de servicios especiales, con el programa de violencia a través de los servicios especializados para que se haga un cuestionario, una herramienta de detección o que se haga una búsqueda intencionada de si la adolescente de 15 años embarazada estará viviendo violencia o no. Que lamentablemente, en muchísimas ocasiones sí, porque sus parejas o sus embarazadores no son coetáneos, no son de rangos de edad similares, sino que en la mayoría son 5, 10, 15, 20 años mayores, entonces tenemos que presumir que hay violencia de por medio. Entonces, sí, nada más quería como dejar asentado ese punto, porque en ocasiones se nos va un poquito. En este caso estoy mencionando nada más las Procuradurías Municipales de Chihuahua y Juárez, porque es lo que está trabajando Spotlight, pero como les comentábamos, les vamos a compartir el directorio completo de cada una de las Procuradurías a nivel municipal. Ahora bien, ya vimos cuáles son las responsabilidades de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones de las instancias de atención para garantizar la protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes? Es ejecutar las medidas de protección especial y de restitución de derechos que sean emitidas por la Procuraduría. Prestar servicios directos a los casos atendidos, prestar el servicio solicitado, ejecutar la medida de protección especial, que es la acción especializada que es propia de la institución, e informar sobre los resultados obtenidos. En el caso de salud, dentro de las que son, por eso está esta parte del convenio, es el acompañamiento terapéutico, es el tema de la cuestión de la salud física, obviamente, cuando hay la necesidad del internamiento, el tema de cuidar la integridad física del niño, niña o adolescente, la canalización o referencia al área de psiquiatría para que se haga alguna evaluación, son más o menos lo que por lo general nos pueden llegar como casos a nosotros y que tendríamos que estar dando el seguimiento, ¿no? El tema obviamente también de los casos de embarazos, porque también nos toca el tema de los embarazos con niñas o adolescentes, el tema de todo el seguimiento del embarazo, ¿no? Hasta el parto y puerperio. Son temas de lo que tendríamos que estar nosotros dando el seguimiento. No sé si en esta parte hay alguna duda hasta ahorita, Miriam. No, por ejemplo, este caminito que son como las partes que se tienen que ir siguiendo, ¿cómo es que se da la intervención de ustedes, como en el área de psicología? ¿Van dando seguimiento desde el inicio o ustedes tienen claridad en qué momento van a ir a hacer la intervención? Como te comento, a raíz de este convenio, todos los casos llegan directamente, ya sea a nivel estatal o con las personas responsables del programa a nivel jurisdiccional, del programa de violencia,
y de ahí ellos reparten los casos con los o las terapeutas que estén más cercanos o que obviamente que se acomode más a las necesidades de la persona, de las familias en situación de víctima, ¿no? Entonces, de ahí ya nos están pasando a nosotros un estatus de los casos para darle información directamente a la Procuraduría, que a su vez va a ser revisado por DIF estatal, por la cabeza de DIF estatal. Esta es la ruta que nosotros tenemos ahorita, y cabe mencionar también que en la reunión que sostuvimos el viernes pasado, fue una reunión que estuvimos por ahí en el C4, estaba CIPINA, estaba Procuraduría de Protección, estaba DIF estatal, Fortalecimiento Familiar, nosotros como sector salud, personal también de Seguridad Pública del municipio, que creo que estuvo también por ahí, bueno, para algunas otras áreas. Lo que estamos viendo es las posibles rutas y de dónde se detectan los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque no nada más es a través del sector salud. Y aquí voy a mencionar un poquito, Miriam, que en el estado de Chihuahua estamos trabajando con una estrategia que se llama Vínculos. Esta es una estrategia de seguimiento a las llamadas o incidentes que llegan al 911, al 911, por violencia familiar o los diferentes incidentes que se registran a través de la línea de emergencia. Ahí hay dos incidentes que tienen una relación directa con niños, niñas y adolescentes, que es maltrato infantil y abuso sexual. Hay un aproximado de 150 casos de entre estos dos incidentes que así se registran de acuerdo al Catálogo Nacional de Incidentes del 911. Son 150 casos al mes. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros como equipo de vínculos, que es una coordinación o es un programa interinstitucional que también está el sector salud, es estos casos vamos a empezar a revisarlos, a analizarlos, y si nosotros vemos que cumplen con algunas características de vulneración de derechos y tenemos nosotros los elementos como dirección y algunos datos de referencia, de manera inmediata vamos a notificar también a lo que es la Procuraduría de Protección. Entonces, dentro del sector salud lo hacemos a través de las unidades médicas o de segundo nivel, son los hospitales, y dentro del programa Vínculos es a través de la revisión de los casos de violencia, de abuso sexual, de maltrato infantil, para poder hacer la notificación a la Procuraduría. Y esto lo vamos a hacer nosotros porque nos toca la coordinación, al menos a nosotros como programa de violencia, de esta estrategia a nivel estatal. Entonces, es también parte de cómo se está trabajando de manera coordinada. Ok. Gracias, Raúl. Ok. No sé si haya dudas hasta aquí y hice mucho énfasis en el tema de abusos, de aviso al ministerio y de notificación, porque es algo de lo que hemos estado teniendo áreas de oportunidad durante los diversos, ya varios años. Perdón, aquí estoy jugando con el mouse, perdón. Ahí me regreso. Es dentro de las áreas de oportunidad que nosotros veíamos como más grandes, porque les voy a poner un ejemplo y no es algo de lo que estemos orgullosos, pero sí tenemos que trabajarlo. Tenemos alrededor de 450 casos, o el año pasado tuvimos alrededor de 450 casos de nacimientos vivos de madres adolescentes menores de 14 años. Si nosotros decimos que tenemos que hacer una notificación a la Procuraduría de Protección y un aviso al Ministerio Público por cada uno de estos casos, tendríamos que tener 450 avisos al Ministerio Público. Si nos vamos a la realidad, es que no tuvimos ni el 10%. Esto quiere decir que nosotros no cumplimos con el trabajo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y esto les comento es de 3 años hacia atrás y por eso hemos estado haciendo mucho énfasis en trabajar esto. Se ha hecho también un esfuerzo para que en los sistemas de información, en el expediente clínico, el expediente electrónico, cuando tú registras una embarazada menor de 14 años, le aparece al médico o a la médica una leyenda en automático que tienes que hacer aviso al Ministerio Público, notificación a Procuraduría y una canalización al servicio amigable y al servicio especializado. Esto es una práctica que por parte del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva lo vieron como una práctica exitosa o como una buena práctica que se pudiera replicar, pero el chiste es que no se quede ahí. El chiste es que sí se hagan los avisos al ministerio para la posible persecución del delito o lo que corresponda ya a las áreas o a las instituciones correspondientes, valga la redundancia, ¿no? Por eso hice un poco de énfasis en esa parte. Oye, Raúl, ¿y cuál crees Sí. que hayan sido una o varias de las razones por las que el porcentaje que nos mencionas de estos 450 casos haya sido tan poco?
Mira, dentro de, y en general no nada más de los avisos en los embarazos, que las justificaciones que van a dar es, es que viene con su pareja. O sea, sí, tiene 14 años, pero viene con su pareja y viene hasta con la suegra y son felices. Sí, pero de cualquier manera nosotros tenemos que notificar. Aluden también al tema de usos y costumbres. Es que en Huachochi así es. Y si no, tendría que yo estar notificando o dando el aviso de todos los embarazos. Pues lo tienes que hacer. Esa sería como una de las razones que te da el personal de medicina. Otra es lo que yo comentaba ahorita, el temor. Ujú. El temor, una, por el crimen organizado, que ahí, ok, lo compramos y hay un sustento de por medio. Pero también otras es que no quiero porque me van a mandar llamar al tribunal para que yo dé una declaración, cuando en realidad no siempre pasa eso, o la mayoría de las ocasiones no pasa eso. Más bien es cuando tú no haces lo que te toca, tú no tienes un buen expediente armado y no tienes la información concreta o correcta y no haces el aviso, ahí sí es más fácil que te manden llamar, ¿no? Entonces creo que son de esas partes que se tienen que seguir trabajando y algo que yo he mencionado en diferentes foros, tanto a nivel local en el estado como a nivel nacional, si bien la norma te dice que el incumplimiento de la misma o la omisión puede generar una sanción, no me ha tocado ver un médico o una médica que sea sancionada por no hacer lo que corresponde de acuerdo a la norma. Creo que sí tendríamos que tener mayor seguimiento al tema de las sanciones, porque tampoco está súper bien definido a quién le corresponde hacer esa observación. Puede entrar función pública, puede entrar el órgano interno de control, puede entrar, pero no hay una ruta muy clara al respecto. Entonces sí creo que tendríamos que tener mecanismos de evaluación y de supervisión mucho más robustos para que sí te puedan aplicar estas sanciones. Entonces, eso es más o menos lo que yo veo porque no se ha estado dando los avisos, las notificaciones, estar haciendo el trabajo que nos corresponde. Ok, gracias. No por nada. Ahora nos vamos a ir con la cuestión que tiene que ver con los documentos médicos jurídicos y no voy a hacer mucho énfasis en esto, obviamente tenemos que conocerlos y no hago énfasis por el tema de que el personal a quien va dirigido la capacitación, otra vez insisto, es perfil de psicología y trabajo social. Si fuera personal médico, o en su momento haremos a lo mejor un trabajo diferenciado para el personal de medicina. Vamos a hablar de las pruebas forenses. La Organización Mundial de la Salud nos define las pruebas médico-jurídicas, como los podrían ser las lesiones anogenitales o documentadas en otras zonas del cuerpo y estados emocionales, así como la muestra y pruebas tomadas del cuerpo o la ropa de la víctima, exclusivamente con fines legales. Esto tiene que ver con cuestiones legales. Dichas pruebas incluyen la saliva, el fluido seminal, el cabello, el vello púbico, la sangre, la orina, tejidos, residuos y la tierra. Esto no lo levanta o no lo recopila o no toma las muestras el personal de psicología o trabajo social. Esto lo hace el personal de medicina y por lo general lo hace médico o médica legista, que son quienes toman este tipo de muestras. Ahora bien, la OMS nos dice en la recomendación número 31 del 2014, o nos establece que el personal de salud debe estar capacitado y poseer las aptitudes necesarias para recoger evidencia forense de las víctimas cuando así corresponda. No todo el personal de medicina está capacitado en estas temáticas. Por eso es importante ver quién va a tomar las muestras. Ahora, aquí nos habla de aptitudes y yo me iría un poco más también con el tema de actitudes. A la hora de que se recaban este tipo de información, creo que tenemos que estar sensibles a la temática. Una mujer, y digo mujer porque en la mayoría de los casos las víctimas de violencia sexual van a ser mujeres, niñas, niños, incluso adolescentes, pero obviamente la mayoría van a ser mujeres de determinados rangos de edad, niños y niñas. Entonces, es importante cómo vamos a tomar las muestras, cuál va a ser el tema del contacto, cómo se le va a hablar a la persona en situación de víctima. Se le tiene y se le debe que explicar cuáles son los procesos de la recabación de la información, cómo van a hacer esto y para qué les va a servir. Porque si no, puede ser un médico o una médica sumamente capacitado en la parte técnica, pero si no es sensible, vamos a quedar en procesos revictimizantes. Y es parte de lo que nosotros no queremos como sector salud. Y esto sí es sumamente importante. Dentro de las pruebas forenses, en el manual clínico para la atención de la salud a mujeres que han sufrido violencia, no me gusta la palabra sufrido, yo lo viviría como han vivido violencia, de violencia de pareja o violencia sexual,
señala que es imprescindible explicar a la persona en qué consiste la recolección de pruebas, que es lo que yo mencionaba hace un momento, y de qué manera pueden coadyuvar en su proceso de acceso a la justicia. Y esto tiene que ver que si el delito no se persigue de oficio en la entidad y si ella no desea denunciar, puede resguardársela al final de cuentas esta evidencia para emprender un proceso judicial posterior, cuando ella se sienta preparada a hacerlo. Y esto es bien importante porque en algunas ocasiones, cuando llegan mujeres o personas en situación de víctimas de violencia sexual o que han vivido violencia sexual, a veces lo que queremos hacer de manera inmediata es, tiene que denunciar. Cuando al final de cuentas, la denuncia es un derecho, no una obligación. Y aquí ella es la persona que decide, es la propia persona en situación de víctima. No podemos estar o no debemos estar empujando a que lo haga porque probablemente en ese momento no se sienta todavía preparada la persona para hacerlo. En caso de niños, niñas y adolescentes, pues bueno, son delitos que se persiguen de oficio y ahí sí, pues se tiene que hacer la investigación, pero en el caso de las mujeres, tienen todo el derecho a decidir cuándo y cómo, ¿no? Y a veces el personal somos muy incisivos, incisivas, es que tiene que denunciar por el propio enojo, ¿eh? Ni siquiera es por la cuestión de lo que está viviendo la persona en situación de víctima y tenemos que ser claros en esa parte. Ahora bien, algunas características o de las principales características del examen forense de las personas que han vivido alguna agresión sexual son las siguientes, que si bien no las tenemos que saber de memoria, nos sirven para conocer más o menos los procedimientos. No es de que se pueda requerir, se tiene que requerir un formulario de un consentimiento informado. Si la persona no lo está firmando, no podemos llevar a cabo esto. Siempre todo tiene que ser con consentimiento de la persona. Es posible que sea necesario facilitar a otras partes la información obtenida en el consentimiento informado. Por lo general tiene que ser como las autoridades legales, la policía. Te lleva un tiempo realizar un examen forense completo, o sea, esto no es tan rápido. El examen suele implicar una inspección de piel de arriba abajo y un examen genitoanal. Eso se le tiene que explicar a la persona. Se requiere una documentación detallada. La información así registrada puede utilizarse en los procedimientos penales. Es parte de lo que tenemos que tener ahí como información. Ciertas zonas del cuerpo, como pueden ser axilas, detrás de las orejas, la boca, las plantas de los pies, por lo general no se realizan en un examen médico ordinario y esta información pues, es de interés para el tema forense. Los especímenes inusuales, como lo son la ropa, las sábanas, el pelo, se recogen como parte de un examen forense. Esto lo hace el médico legista o la médica legista o quien recabe las muestras. Y ahorita vamos a ver la cadena de custodia de los especímenes tiene que ver con, tiene que ser documentada. Y ahorita vamos a explicar de manera así como muy rapidita qué es la cadena de custodia, que sí es sumamente importante para un tema de persecución del delito o para el tema de evidencias. Es posible que no surjan otras oportunidades para realizar exámenes de seguimiento. Por lo general, las mujeres o las personas que llegan a los centros de salud o a las unidades hospitalarias no regresan para seguimientos de este tipo de exámenes. Entonces, tenemos que tener la mayor información posible, siempre y cuando la persona nos lo permita y no terminemos afectando su estado emocional en ese momento. Raúl, ¿qué sucede cuando una mujer que ha vivido un episodio de violencia sexual, por ejemplo, no quiere o no está lista para hacer la denuncia? ¿Qué sucede con la toma de sus muestras? ¿Es posible hacerlas en ese momento o al tener la negativa de una no denuncia, la toma de muestras no se realiza? Se le tiene que preguntar directamente a ella si la toma de muestras y se le explica que posteriormente, para cuando ella esté en posibilidades o ella se encuentre lista para hacer la denuncia, quedarían estas muestras. También de repente creo que pensamos que el tema de las muestras físicas o el tema de la evidencia que se recaba por parte del personal médico es lo único para la persecución del delito de una violación, cuando en realidad hay muchos otros factores que pueden entrar ahí, ¿no? Porque también tenemos que tener claridad de que no siempre llegan las mujeres inmediatamente después del evento de la violencia sexual. Entonces, ya si llegan posteriormente, no sé, después de las 72 horas, 120 horas, mucho tiempo después, pues no hay mucha evidencia que tú puedas tomar. O sea, en realidad creo que tendrían que ser otras variables, otras aristas, las que se tendrían que tomar en cuenta para el tema legal de una violación. Ok.
Ahora bien, la cadena de custodia, que tiene que ver con las evidencias o con los indicios, esto nos lo explica la Guía Nacional de Cadenas de Custodias, que se define como el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización en el descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o los hallazgos, hasta la autoridad competente ordene su conclusión. Esto, al final de cuentas, tiene que ver con cómo se lleva el control y el registro de la evidencia, de la toma de muestras. Esto tiene que ver con, por lo general, con la toma de muestras, porque en ocasiones se toman las muestras, no se resguardan de manera correcta, no se recopilan de la manera correcta, no se identifican de la manera correcta, el manejo o cuando hay intercambio de información con otras instancias se llega a perder. Entonces, ahí realmente lo que se haya recabado de evidencia, pues termina perdiéndose de alguna manera, ¿no? Y yo voy a poner el ejemplo en el caso de cuando hay una interrupción del embarazo por una causal de violación, que es una de las causales para que no sea punible el delito de aborto en el estado de Chihuahua. Eh, Al momento de que se hace la interrupción, se tienen que tomar muestras del producto. Si el médico o la médica no son personas expertas, ya nos tocó, se toma la muestra, se dejan resguardadas en condiciones que no eran las idóneas y resulta que esas muestras ya no sirven porque ya no al médico que analiza o a los laboratorios ya no le sirvió para la persecución del delito. Entonces, son de esas cosas que sí tenemos que hacer, tener ahí la información para que realmente puedan ser, esta información pueda coadyuvar al ejercicio o al tema que tiene que ver con la persecución del delito o la restricción de derechos en el tema legal, ¿no? Entonces, son de esos ejemplos donde de repente sí no ha habido tanto cuidado, y lo pongo como un ejemplo, nos tocó una interrupción de embarazo, donde se tomaron las muestras y la persona nos dijo, y te voy a decir, alguna autoridad, ahí las pueden tener, después vamos por ellas. Toda esa hora que no van por ellas. Entonces, ahí realmente el tema de la toma de muestras en el tema del producto, pues no sirvió de mucho, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro trabajo. La cadena de custodia, yo ahorita les mencionaba que tiene que tener ciertos principios y esto se fundamenta en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta parte del principio de identidad, de identificación, el estado original del toma al final de cuentas, del toma de las muestras, las condiciones de la recolección, la preservación, el empaque y traslado, porque si no se hace de manera correcta, pues ya ahí se puede contaminar la evidencia. Los lugares y fechas de permanencia, para saber, como les comentaba ahorita, pues se quedaron en el hospital y ahí quedaron, o sea, realmente no sirvieron para más. Eh, Cambio que en cada custodia se haya realizado, registro de nombres e identificación de todas las personas que hayan tenido contacto con los elementos. Esto es como la cadenita al final de cuentas, los principios que debe de contener la cadena de custodia. Esto, la fuente de elaboración, pues es una fuente del Diario Oficial de la Federación del 2014. Ahora bien, todas aquellas personas que en cumplimiento de sus funciones propias de su encargo o actividad y en los términos de la ley tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, serán responsables de la cadena de custodia. En este caso, el personal de salud lo va a hacer al momento de que tienen contacto directo con lo antes mencionado, ¿no? Y esto nos lo menciona el artículo 228 del Código Penal de Procedimientos Penales. Entonces, el personal de salud está obligado a vigilar la cadena de custodia en el momento de que ellos son quienes toman o tienen conocimiento de los indicios o las evidencias. Si alguien más quiere tener mayor información, aquí dejamos unas ligas en donde pueden tener información acerca de la cadena de custodia. En este sentido, el personal debe garantizar que dichas pruebas no se destruyan, pierdan o alteren, que ya nos tocó un caso y no fuimos al final de cuentas, no garantizamos esa parte. Tampoco que sufran algún tipo de manipulación mientras permanecen bajo el resguardo o durante el traslado a pruebas de laboratorio, que eso ya sería a las autoridades correspondientes. Así como hemos tenido casos de malas prácticas, también podemos decir que tenemos un médico legista, que es el que nos ha estado apoyando con el tema de las interrupciones de embarazo por la causal de violación. Él es médico legista, lo reitero,
y él hace toda la toma de muestras, hace el resguardo y él mismo hace el traslado hasta que llegan a laboratorios. Entonces, ahí es una de las buenas prácticas porque realmente él se encarga de todo el proceso hasta que llegan al laboratorio ya para que proceda a la instancia correspondiente para su investigación. Ahora bien, y esto creo que es, yo con esto voy a cerrar, creo que estamos en los tiempos, estamos dentro de los tiempos que estaban como acordados. En conclusión, el personal de salud juega un papel fundamental no solamente para garantizar el bienestar físico y el resguardo a la salud y vida de las personas y la vida de las personas víctimas o sobrevivientes de la violencia familiar o sexual que acuden a los servicios de este sector, sino que además tienen en sus manos la enorme responsabilidad de coadyuvar en los procesos de acceso a la justicia para estas, lo que permitirá adicionalmente acceder a los beneficios de reparación integral del daño, restituyéndole a esa mujer o niño sus derechos perdidos por la violencia vivida. ¿A qué voy con esto? No nada más es la parte de la salud física, que sí es lo que nos corresponde, o la salud también mental, sino también ser parte de o coadyuvar al ejercicio que tiene que ver o el acceso a la justicia. Y esto tiene que ver con el aviso al Ministerio Público, con la notificación, con el tema de las pruebas forenses o la toma de muestras y con la cadena de custodia. Que si bien, insisto, el personal a quien va dirigida esta capacitación de primer momento no es personal de medicina, tenemos que conocer todo esto y tenemos que nosotros garantizar o tratar de ser garantes para que el personal que son nuestros compañeros, compañeras médicos, médicas, terminen haciendo lo que les corresponde, ¿no? Y esto sí es algo que es parte de las atribuciones y de las obligaciones del personal, cuando menos del programa de violencia, de personal de servicios especializados que estén monitoreando esto dentro de sus unidades. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario, Miriam, al respecto. Gracias, Raúl. Pues bueno, no sé si tengas, que creo que ya ahorita nos lo hiciste, un mensaje final para quienes están tomando este curso, esta capacitación y que estamos en el módulo de salud, porque me parece que han sido elementos muy claros, muy precisos sobre cuál es el proceso de la documentación que se tiene que seguir y bueno, del aviso al Ministerio Público, la toma de las muestras y toda la cadena de custodia. ¿Algún mensaje final? Pues mira, más que nada, el hecho de seguirnos documentando, porque es una información que tenemos que tener a la mano, ¿no? No siempre nos llegan los casos de violencia sexual a las unidades donde trabajamos o a las personas que van a estar tomando la capacitación, que según yo tengo entendido, la convocatoria fueron a personal del Servicio Especializado de Violencia y a personal que trabaja en el programa de vínculos. Entonces, yo sé que no en todos los casos, sino todos los días nos llegan casos de violencia sexual, por así decirlo, pero sí casi a diario nos tocan casos de violencia física. Entonces, tengo que conocer al pie de la letra el aviso al Ministerio Público, que aunque yo no lo llene o si me toca llenarlo, tengo que saber cómo llenarlo, tengo que saber que este se le entrega a la persona responsable de la unidad para que sea firmado, posteriormente se entrega a la jurisdicción sanitaria y de ahí se pasa al Ministerio Público, o sea, para eso nos sirve estar documentados en esta parte, ¿no? El tema del modelo integrado o del manual integrado, también conocerlo para ver cuáles son las rutas de actuación porque en algunas ocasiones nos agarra desprevenidos. Y yo me voy a balconear y siempre lo hago porque me ha tocado en algunas capacitaciones. Hace 8 años más o menos, cuando yo entré, 8, casi 9 al programa de violencia, yo no, y lo voy a decir abiertamente, no tuve un curso de inducción en el programa. Me voy a una unidad de primer nivel, y me toca en la primera semana 2 casos de violación. Entonces, ahí es, ¿qué haces, no? O sea, realmente, si no tienes la preparación o cuando menos el marco teórico de referencia, afortunadamente mis compañeros, compañeras que estaban ahí sabían algunas de las cosas que teníamos que hacer, pero si hago un análisis ahorita profundo, creo que había otras que no sabíamos qué hacer. Entonces, lejos de que nosotros estemos coadyuvando para el bienestar y la integridad tanto física, mental, emocional y el tema del acceso a la justicia, si no tenemos conocimiento, nosotros estaríamos entorpeciendo esto, cayendo en malas prácticas, incluso en el no cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, para mí es importante que todo el personal, y no nada más del programa de violencia, todas las personas del sector salud, médicos, médicas, se dan capacitaciones continuas y de manera año con año, pero, insisto, a veces se nos olvida y sé que hay otros temas que para muchos médicos y médicas no es prioridad el tema de la violencia, pero creo que sí tendría que ser, porque es parte
de lo que nos llega al día a día. Creo que con eso cerraría, Miriam, y pues simplemente hacer lo que nos corresponde, que es nuestra obligación. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, me quedo con esto último que dices. Es necesario pues seguirnos formando y seguir pues aprendiendo y sobre todo regresarnos siempre al marco jurídico, a lo que nos dictan las leyes que nos corresponde hacer a cada uno de quienes somos servidores de salud o servidores públicos. Y me parece que esta invitación que haces a pues, hacer lo que nos toca justamente es como un poco el espíritu de la iniciativa Spotlight, ¿no? Que cada quien tomemos nuestras responsabilidades y que si hay algún vacío en la información de cuáles son estas, pues por eso tenemos todos estos acercamientos con expertos como tú que nos van diciendo, pues sí, todas las leyes están escritas, pero les voy a contar lo que sucede en el día a día, que creo que eso es invaluable porque pues no siempre podemos tener charlas con personal tan capacitado y tan comprometido como en el caso tuyo, que nos puede compartir su experiencia y que ayuda mucho a que podamos seguir haciendo lo que nos toca. No, pues te agradezco muchísimo tus palabras y aquí seguiremos pues a la orden. Y esto que mencionas, ¿no? O sea, al final de cuentas hay leyes que nos obligan y somos servidores, servidoras públicas a quienes nos corresponde ser garantes de derechos. Y el desconocimiento de las leyes, pues no nos va a eximir de la responsabilidad de las mismas, ¿no? Entonces, sí es importante que estemos aquí tratando de, pues documentarnos y más que documentarnos en el día a día, ¿no? O sea, ser un poquito, perdón la expresión, pero un poquito metiches, estar ahí al pendiente de lo que está pasando en nuestras unidades, a quienes trabajan directamente en las unidades y para realmente saber qué hacer y orientar a nuestros compañeros y compañeras. Y nuevamente, pues gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Raúl. Te agradecemos desde la red Facilitando Cambios y desde la iniciativa Spotlight. Y a quienes nos están viendo en este video, agradecemos también que lo hayan visto de principio a fin. Sabemos que seguimos aprendiendo mucho con las personas que están en estos diferentes temas, ayudándonos con su experiencia y acompañándonos en este proceso de seguir fortaleciendo las habilidades de los servidores y servidores públicos. Muchas gracias.